¿Qué tal? Buenas noches. 10º día de conflicto entre Israel y Hamás y la cifra de civiles muertos sigue aumentando. Sube a 2.750 el número de muertos en Gaza tras los nuevos bombardeos israelíes. Los ataques de Israel causan más muertos en 8 días que la guerra de 2014 en 2 meses. En el otro bando, las autoridades israelíes aseguran que han muerto en Israel 1.400 personas por los ataques de Hamás. Y ven, son las manifestaciones que no se han hecho esperar de un bando y también del otro. En nuestro país, la comunidad judía en Barcelona se concentraba en repulsa por los ataques de Hamás. Unas 500 personas se concentraron este domingo por la vida con Israel y por la inmediata liberación de los rehenes. La pancarta principal reivindicaba resistencia ante la masacre y los participantes entonaron cánticos enarbolando muchas banderas israelíes, además de guardar un minuto de silencio por sus víctimas mientras mostraban imágenes de algunas de ellas. Y aquí en nuestra comunidad, cerca de 1 millar de logroñeses mostraron ayer su apoyo al pueblo palestino en una concentración que se realizó en el Espolón. La concentración contó con la asistencia de representantes de las comunidades islámicas de la capital riojana, principalmente de Pakistán y de Marruecos. Una gran bandera palestina presidía el acto, en el que también hubo proclamas religiosas para reclamar al Gobierno de España y a la Unión Europea que no apoyen a Israel. Más de 20 años están sufriendo un bloqueo. El aire ya está contaminado, el agua, la tierra y el mar. Un pueblo que no tiene sus herramientas, sus materiales básicos. Imagino ahí ahora, es como con este bombardeo, con esta guerra, la gente allá están esperando sus destinos. Bueno, pues enseguida escuchamos a lo largo de este programa Farés nuevas declaraciones hablando sobre este conflicto y, como han escuchado ahora, ante la gravedad de los hechos, los palestinos, como dice, están desesperados. De todo ello hablaremos a lo largo del programa, pero antes vamos a hablar también de la Fundación San Millán, que este año cumple el 25 aniversario de su nacimiento, con el objetivo de preservar Yuso, Suso y La Rioja como referencias indiscutibles del español. La semana pasada el Gobierno celebraba allí su tradicional Consejo de Gobierno y se comprometía en destinar de los fondos europeos 4,5 millones de euros para la creación de un centro de interpretación de la lengua española. También conocíamos la intención del Gobierno de restaurar la torre del monasterio de Yuso, una obra necesaria y urgente debido al mal estado de su infraestructura. Cuenta en ese proyecto inicial, que ahora se va a retomar, con 720.000 euros para esa restauración. Y además conocíamos que se va a seguir también en la línea de trabajo para la conservación de los fondos bibliográficos. A lo largo de estos años se han invertido más de 150.000 euros que han servido para conservar 300 códices y también libros. También, y en cuanto a la celebración del 25 aniversario de la institución, se han organizado varias actividades previstas en octubre, como esta que vamos a ver, el Congreso Internacional de la Literatura como Arte y Espectáculo en el Siglo de Oro, que se celebra esta misma semana, y también otras en noviembre, como esta, que se recupera así el seminario sobre la lengua y el periodismo, en el que se ha hecho la invitación a la reina Leticia. Pues 9:03 de la noche, seguimos en directo aquí en Punto de Encuentro y vamos a hablar ya con Almudena Martínez, coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, que se encuentra ya con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Almudena? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Bueno, enseguida vamos a hablar de esas novedades que veíamos al principio del programa en la pantalla, pero a mí me gustaría comenzar por preguntarle. Es el 25 aniversario de la creación de la Fundación. ¿Qué balance hace de estos 25 años? Efectivamente, son 25 años los que cumple la Fundación y yo creo que el balance es
haber llegado a los 25 años cumpliendo precisamente los objetivos, los fines para los que fue creada, que no son otros que la protección, el cuidado de los monasterios de Suso y Yuso, que son patrimonio de la humanidad, como saben, y además, bueno, pues trabajar sobre la lengua española para eso, investigar, difundir y divulgarla en todo el mundo, y hacerlo además, bueno, pues siguiendo los mandatos y los dictados de la UNESCO, y además siendo fieles al compromiso que se adquirió en primer lugar, en primer término, con todos los riojanos, pero también con esos casi 600 millones de hispanohablantes que hay en todo el mundo. Bueno, el que la semana pasada se celebrase el Consejo de Gobierno en San Millán de la Cogolla creo que fue un gesto, ¿no?, hacia la Fundación San Millán, hacia los monasterios. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Bueno, ha sido un gran espaldarazo. Hay que tener en cuenta que además el presidente del Gobierno de La Rioja es el presidente de la Fundación y que hay varios miembros del Consejo de Gobierno, varios consejeros que son patronos. Entonces yo creo que fue un espaldarazo sin duda a este aniversario, a la labor que está desarrollando la Fundación y sobre todo pues un incentivo, ¿no?, para seguir con los objetivos planteados. Vamos ya con esas novedades. En ese Consejo de Gobierno se anunció la creación de un centro de interpretación de la lengua española que iba a recibir fondos europeos, 4,5 millones de euros. ¿En qué va a consistir? ¿Qué nos puede adelantar de ese centro de interpretación? Queremos que ese centro de interpretación, que va a ser algo más que un museo al uso, sirva para complementar y completar la visita de los monasterios, sobre todo en la explicación del origen del español y la especial relación que tienen estos monasterios, ¿no?, con el nacimiento de nuestra lengua. Queremos además hacerlo utilizando las nuevas tecnologías, todos los avances digitales, que sea una explicación muy didáctica, ¿no?, porque ahora quizá se queda un poco escasa, ¿no?, la explicación que se da durante la visita, que venga además a ayudar a la Fundación. Nosotros tenemos un programa de educación patrimonial que ha recibido en 2 ocasiones además el premio Europa Nostra del Consejo de Europa en la categoría de educación, formaciones y sensibilización. Trabajamos sobre todo con escolares, pero también con turistas y con visitantes, y lo que queremos es que este centro de interpretación pues venga a ayudar un poco a ese programa de educación patrimonial. Queremos además que los talleres que hacemos con escolares en San Millán, talleres de caligrafía medieval, donde los chicos trabajan un poco con elementos y materiales similares a los que utilizaron aquellos monjes que escribieron esos primeros textos en español. Bueno, pues que ese espacio, ese centro de interpretación sea pues un espacio dinámico, formativo, tanto para escolares como para visitantes, donde puedan contemplarse no solamente las glosas, ¿no?, el facsímil de las glosas, ojalá pudiéramos tener el original, pero hay en la Biblioteca de San Millán otros libros que también son importantes, que podrían exponerse ahí, y luego hay un proyecto de digitalización de todos los documentos, de los códices que salieron en las diferentes desamortizaciones, que también podrían exponerse ahí. Todo ello muy didáctico, muy digital, con uso de nuevas tecnologías. O sea, es una forma totalmente distinta de visita, que podríamos decir para todos los públicos, edades. Efectivamente, sí, que viene tanto turistas como gente de aquí. Efectivamente, ¿no? Que queremos que esa explicación del español sea lo más completa posible y que todo el mundo que visita en San Millán se quede con la idea muy clara de esa especial relación que tienen los monasterios con el origen de la lengua española. O sea, se va a conjugar lo que ustedes siempre hablan, ¿no? Entre lo religioso, lo cultural y el turismo, ¿no? Efectivamente, claro, eso ya lo tenemos que mantener. Son 3 valores importantes por los que además, bueno, fuimos en 2016 para la UNESCO ejemplo de bien Patrimonio Mundial junto con la Catedral de Sevilla. Creo que es además importante reseñarlo, en el que se conviven y en el que conviven en perfecta armonía religión, cultura y turismo. Y son valores además que tenemos que seguir promocionando. Y son valores por los que además fue San Millán declarado Patrimonio de la Humanidad, no solamente por la especial relación con el origen de la lengua española, sino también porque son un testimonio excepcional de la introducción del monacato en el siglo VI y de su pervivencia continuada hasta la actualidad, con esa orden de agustinos recoletos que hay en la actualidad. No tiene nada que ver con el centro Cilengua, ¿no?, que es...
Bueno, Zilengua es Zilengua es un Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española que se creó en el año 2007. Se vertebra en 3 institutos de investigación: Orígenes del Español, Historia de la Lengua y Literatura y Traducción, y fundamentalmente está destinado a la investigación y al estudio de la lengua española. Es un complemento, digamos, a este centro, pero no tiene nada que ver, efectivamente. Se va a continuar, lo decía usted antes, también con, bueno, todos los años yo creo que se hace, ¿no?, con lo que es la renovación y la restauración de los libros y los códices, ¿no? En breve se va a renovar nuevamente ese convenio. La Fundación San Millán durante estos 25 años ha llevado a cabo el plan director de los monasterios, con una importante labor de restauración de los 2 monasterios, de Suso y Yuso, y además, bueno, prácticamente este plan de actuación ya está terminado. Nos falta la torre, que gracias a Dios la vamos a acometer próximamente, y además, bueno, pues en diferentes fases estamos llevando a cabo una restauración de los fondos de la biblioteca. Están muy bien conservados, pero es cierto que hay algunos códices que necesitan, bueno, pues una restauración más urgente, y en esa labor llevamos ya varios años. Y ahora que saca a colación lo de la torre de la iglesia del monasterio de Yuso, ¿cómo está? Porque fue un proyecto que estaba paralizado, pero el otro día se habló de que había colapsado, ¿no? La viga. Sí, bueno, ha colapsado una viga, entonces, bueno, se ha hecho una intervención de urgencia, pero efectivamente, bueno, la torre estaba contemplada su restauración en el proyecto total de la rehabilitación de la iglesia del monasterio. Pero la aparición de los restos arqueológicos del antiguo monasterio del siglo XI, bueno, pues hizo que tuviéramos que destinar fondos a las excavaciones arqueológicas, y quedó la torre pendiente, y bueno, pues ahora por fin va a poder acometerse. Es una restauración importante, estamos hablando de más de 700.000 euros, y bueno, yo creo que con eso prácticamente el plan director se habrá llevado a cabo. Bueno, pues por último, díganos, esta semana comenzaban también, hay una agenda, ¿no? Esta misma semana hay un congreso internacional sobre el siglo de oro. ¿Qué novedades hay dentro de lo que son los eventos y congresos? Bueno, nosotros hemos querido celebrar el 25 aniversario trabajando. Sí, somos muy conscientes en la Fundación que las aportaciones tanto de la Administración como privadas que recibimos han de destinarse a las actividades y a cumplir los fines y los objetivos para los que la Fundación fue creada. Entonces, bueno, lo celebramos pues con los congresos que de manera habitual y periódica venimos teniendo, algunos en colaboración con la Universidad de La Rioja, como el que usted aludía. Tenemos también un congreso que ya llevamos varias ediciones, que es Trabalengua, quizá más ameno, más de divulgación, ¿no?, abierto a todos los públicos. Tenemos también jornadas sefardíes que celebramos cada 2 años, llevamos ya 12 ediciones, y tenemos también el Congreso de Lengua y Periodismo, que llevamos ya 15 ediciones, en el que hemos tenido además la suerte de contar, yo creo que prácticamente en todas las ediciones, con la presencia de Su Majestad la Reina. Esperamos que ha sido invitada, y esperamos que este año también podamos tenerla. Entonces, ¿no? ¿Hubo un impasse? Sí, hubo un parón por causas ajenas a nosotros, porque este congreso lo hacemos con la Real Academia Española, con la Fundeu RAE, y bueno, pues volvemos este año con ese congreso. Pues me gustaría saber si nos puede decir el centro de interpretación, ¿cuándo cree usted que será una realidad? Porque en principio hay que esperar que lleguen los fondos. Ya se están, como adelantó ya el presidente en San Millán, ya hemos estado viendo espacios posibles. El primer paso es la firma de un convenio, ¿no?, con los agustinos recoletos para que poder utilizar y se produzca la cesión de esos espacios. Luego habrá que sacar el proyecto, pero bueno, a mí me gustaría pensar que va a ser algo a corto plazo, porque todos los que estamos implicados tenemos mucho interés en que eso sea una realidad, y vamos a hacer todo lo posible porque sea cuestión de meses. Bueno, pues me quedo con eso, una buena noticia además también para el entorno, ¿no? Me imagino que todos los vecinos de la propia localidad también lo sí, bueno, porque ¿no? También uno de los objetivos que busca ese centro de interpretación es evidente atraer más turistas a San Millán, lo que va a repercutir, como es lógico, pues en la hostelería de la zona, en los establecimientos que hay en los alrededores.
Pues Almudena Martínez, un placer tenerla esta noche aquí en Punto de Encuentro y gracias pues por contarnos y acercarnos un poquito más la labor de la Fundación y esperando cuanto antes ese centro de interpretación, un museo, ¿no?, abierto, podríamos decir, a todos los públicos, como usted nos ha dicho. Pues muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, pues son las 9:15 de la noche, hacemos un pequeño parón y enseguida regresamos para hablar sobre la guerra de Israel y de Hamás. Lo vamos a hacer con diferentes protagonistas de esta guerra y hablaremos también con Mariola Urrea, que estará con nosotros en el programa en unos minutos, especialista en Derecho Internacional. Hablaremos, como decimos, a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues enseguida hablamos de este conflicto, lo vamos a hacer en la mesa de tertulia cuando son las 9:24 de la noche, pero antes quiero que vean las imágenes de un palestino que vive aquí en La Rioja, se llama Fares Kades, es profesor de matemáticas y residente en Logroño. En Gaza ha dejado a toda su familia, de los 6 hermanos que tiene, uno se murió al comienzo del conflicto. El resto se encuentra en el norte de Gaza. No han querido desplazarse al sur porque no quieren que vuelva a pasar una nueva Nakba, palabra que expresa la pérdida del territorio en 1948 ante los israelíes. Su situación, como la de miles de ciudadanos que viven en la franja, es desesperada. Fares recuerda que la mayoría de los palestinos no son terroristas, solo personas que luchan por sus derechos, que viven en una cárcel donde no hay ni lo más básico. El aire ya está contaminado, el agua, la tierra y el mar. Un pueblo que no tiene sus materiales básicos. Hablo con algunas familias y algunos amigos me dijeron que Fares preferimos que morir antes de nada. Que jamás no es como la culpa de los otros palestinos o de los civiles allá. La mayoría de gente allá son civiles o gente que quieran vivir en paz. Bueno, pues así lo viven desde aquí, desde Logroño, este conflicto. Vamos a saludar ya a la mesa. Saludamos a Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada de estar aquí. También saludamos a Isabel Izarbe. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Y Juan Nieto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, así lo viven desde Logroño, desde la distancia, familiares
de personas que como vemos, han fallecido, su propio hermano, al inicio de esta guerra. ¿Qué os parece, en primer lugar, que se haya producido nuevamente este conflicto, pero mucho más agresivo, podríamos decir, que en ningún otro momento, ¿no? Pues bueno, desde un punto de vista humano es obviamente un drama que necesariamente debemos condenar. Desde el punto de vista jurídico, lo propio también, porque estamos asistiendo a una conculcación de las normas básicas de derecho internacional. Y yo creo que hay algunos elementos que son obvios en los que podemos ponernos todos de acuerdo, ¿no? Ha habido un ataque terrorista de Hamás sobre territorio israelí, de una dimensión y en unas condiciones particularmente intenso y condenable. Esto genera automáticamente un derecho a la legítima defensa de Israel, pero conviene recordar que todo derecho, también particularmente el de legítima defensa, requiere ser administrado con unos límites, y hay un principio que es el de proporcionalidad que todo el mundo entiende y sobre todo entiende que aquí se está vulnerando. Enseguida hablamos de ello con Mariola. Bueno, una primera impresión, ¿cómo lo veis o cómo lo vivís desde la distancia? La primera cosa es que, por desgracia, estamos hablando de la situación en Gaza por Hamás, porque Hamás ha puesto un montón de muertos encima de la mesa. Así que eso ya es terrible por sí mismo. Y obviamente desde la distancia es muy difícil empatizar, ponerse en situación, pero es que estamos hablando de que sigue habiendo casi 200 personas secuestradas, ¿vale? Si en España nos conmovimos por el secuestro de Miguel Ángel Blanco, no soy capaz de ponerme. Pero efectivamente esto sucede en un contexto y tiene muchos años antes y muchos años después. En la Franja de Gaza se violan los derechos humanos todos los días desde hace muchísimo tiempo y se sigue y se va a seguir violando, por desgracia. Así que yo hoy me quedo con una frase estupenda de Barenboim en una columna que ha escrito, no sé si hoy o ayer, en la que decía que en el momento en que deshumanizamos al otro, todo va a peor, ¿vale? Así que por muy salvajes que nos parezcan los hechos de Hamás, y muy condenables, no podemos deshumanizar al otro. Y creo que a partir de ahí podremos intentar construir algo. Si entramos en la otra espiral, solo más muerte, más destrucción, más horror. Sí. Isabel. Bueno, vamos a ver, yo creo que es uno de esos conflictos que podemos calificar como que nunca ha tenido ni siquiera un parón. Siempre ha estado allí, siempre la tensión ha estado ahí, y que ha tenido momentos en el que el statu quo ha sido de una cierta calma, pero que en el fondo el conflicto sigue activo. Es así, yo creo que lo tenemos todos o casi todos muy claro. Igual que es muy evidente que jamás ha tendido una trampa no solo a Israel, sino también a los propios palestinos. Y nos ha tendido una trampa también a la comunidad internacional, porque ahora mismo lo que se ha creado es una dicotomía de o estás con los terroristas o estás contra ellos, y entendiendo terroristas como el conjunto de los palestinos, que es muy peligrosa, y en el que incluso algunos políticos de otros estados europeos están cayendo. Y creo que deberíamos evitar todo eso, porque lo único que estamos viendo ahora mismo es que están muriendo civiles en ambos bandos, pero sobre todo en el bando palestino, y desde luego yo desde mi punto de vista diría que se están cometiendo crímenes de guerra y no los estamos condenando con la contundencia que deberíamos. Bueno, por esas declaraciones, crímenes de guerra, hoy el embajador israelí se ha quejado y ha dicho que algunos políticos aquí en España habían hablado de eso y que había que rectificar. No se ha pronunciado Álvarez por el momento. Ya hay comunicado del Ministerio de Asuntos. Sí, ha salido ahora. Y uno de los efectos más graves de que jamás nos marque la agenda es que hoy en Londres está deteniendo a gente por manifestarse con una bandera palestina. Y en Francia está prohibido manifestarse y en Francia también. Lo han prohibido. Es decir, no por apoyar a Hamás, que todos entenderíamos que es... No, por simplemente manifestarse a favor de la causa palestina. En Occidente, en Europa, en el corazón de la democracia occidental, hoy Hamás tiene un enorme triunfo encima de la mesa.
que son las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos europeos. Por suerte, y este gobierno podrá ser criticable por muchas cosas, pero claramente se ha diferenciado frente a otros gobiernos europeos y ha sabido alzar la voz con ese equilibrio y con esa autoridad moral que nos da ser un país que ha sufrido en nuestras carnes el terrorismo, y sabiendo que el camino nunca es romper las reglas de la democracia, ni usar al ejército, ni todas estas cosas que se han naturalizado. Mariola, vamos hacia la pantalla y vamos a ponernos en situación. Vamos a ver si... Vamos a ver un mapa de la zona. Mariola Urrea, recuerdo que es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de La Rioja, también es licenciada en Derecho, doctora en Derecho y diplomada en Asuntos también de Estudios de la Defensa Nacional. En estos momentos tenemos 2.700 civiles palestinos fallecidos, tenemos 1.400 civiles israelíes también fallecidos y una zona, esta Rafah, en la que ahora mismo se concentran muchísimas personas que se han trasladado desde el norte de Gaza, ¿no?, hasta el sur para poder salir hacia Egipto en una salida que hasta ahora está bloqueada. A mí, como experta, analista, ¿qué lectura puedes hacer de lo que ha pasado? Bueno, yo creo que para empezar el mapa yo creo que es bastante clarificador y puede ayudar a los televidentes para situarse en primer lugar en lo que es la dimensión geográfica del espacio sobre el que están ocurriendo las cosas, ¿no? El tamaño de Gaza nos advierte de que efectivamente, como decía tu testimonio, el palestino residente en Logroño es una cárcel y ahora se percibe así más que nunca porque los cruces, el de Rafah pero también el de Erez o el de Kerem Shalom, están cerrados, que son las vías de salida de este territorio. Es verdad que Palestina tiene salida al mar, pero también es verdad que hay una frontera física, por así decir, que separa las aguas de Palestina de lo que son las aguas de Israel. Efectivamente, la amenaza de Israel de una acción militar cuyos detalles no conocemos en toda su dimensión, se hablaba de una incursión terrestre, pero parece que no es tan sencillo en términos militares, no sabemos si se va a materializar, lo que sí es hay una orden de pedir a la población que se desplace hacia el sur, lo que implica una presión de la población en un territorio mucho más limitado y una ratonera, si me permiten la expresión, en la medida en que Egipto no abra ese cruce de Rafah. Por eso es tan importante ahora el diálogo, todas las negociaciones que se estén sosteniendo con Egipto para que abra ese cruce. Está creciendo, ¿no?, la presión diplomática, ¿no?, tanto en Egipto como en Israel, pero no se consigue por ahora. De momento a este momento no hay apertura de este cruce que aliviaría, digamos, la presión y permitiría la salida de palestinos fuera de este territorio. No olvidemos otra cosa también, que Israel tiene otra intención, obviamente que no pasa desapercibido para nadie, que es la expulsión de este territorio de los palestinos y por tanto la ocupación del territorio. Lo decía también nuestro testimonio del palestino residente en Logroño, decía, estamos defendiendo nuestros derechos, entre otros el del territorio. Por lo tanto, habrá palestinos que quieran abandonar la franja, pero habrá palestinos que aspiren a preservar el territorio con riesgo también de perder la vida, obviamente. Mariola, ¿dónde queda el derecho humanitario y dónde queda el derecho a lo que es la legítima defensa de un país? ¿Cuáles son los límites? Mira, María, a mí me parece que este es el gran debate en términos jurídicos. No quiero obviar la parte humana que hay detrás de todo este conflicto, el drama humano por la pérdida de vidas, pero apelo al derecho, no solo en mi condición de profesora de Derecho Internacional, sino también porque el derecho es el instrumento que puede ordenar los conflictos, particularmente cuando estamos hablando de
uno de la gravedad del que estamos hablando. Entonces, lo mismo que señalaba anteriormente, que un ataque terrorista de la dimensión del perpetrado por Hamás, que obviamente Hamás no representa a Palestina, es una organización terrorista que se representa a sí misma, pero la dimensión de este ataque terrorista implica automáticamente el derecho de Israel a una legítima defensa. Obviamente el derecho internacional ha determinado qué se entiende por legítima defensa, y la legítima defensa habilita a una respuesta inmediata a un ataque previamente recibido y proporcional. Y obviamente Israel lo que está haciendo es defenderse de un ataque, pero no bajo los principios y las condiciones que impone el derecho internacional, porque lo que estamos viendo no tiene nada que ver con el respeto al principio de proporcionalidad. Y a la vez, el derecho internacional ha establecido un conjunto de tratados, también derecho consuetudinario, que denominamos el derecho humanitario. El derecho humanitario es el conjunto de reglas que nos hemos dotado todos los países del mundo para ordenar los medios, los métodos de hacer la guerra, de conducir un conflicto. Y no vale cualquier cosa. Solemos decir en derecho internacional que incluso la guerra, incluso los conflictos tienen normas y hay que respetarlas. Y está desde el trato que se le da a los prisioneros, está desde los métodos y medios que utilizas para hacer uso de la fuerza y sobre todo y especialmente una distinción clara entre objetivos civiles y objetivos militares. Y aquí lo que estamos viendo es una conculcación de todos y cada uno de estos derechos. Por lo tanto, desde mi condición de académica, pero también desde las instancias internacionales, europeas y los gobiernos de los países democráticos, tenemos que seguir insistiendo y apelar a Israel a un ejercicio de contención y sobre todo de respeto al derecho humanitario. Bueno, pues vamos a la mesa. Gracias, Mariola. Vamos a la mesa a ver si podemos hablar con una persona que ha sufrido, vive en Belén y se llama Juana Ruiz Sánchez. No sé si mis compañeros me pueden decir que la tenemos ya. Ella es trabajadora humanitaria de la salud en Palestina. Tenemos que decir, para ponerlo en contexto, que Juana fue, ahí la vemos. Juana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de saludaros. Bueno, voy a contar un poco tu historia. Fuiste encarcelada en abril de 2021 por el Estado israelí junto con 2 activistas más de una ONG, una organización sanitaria palestina que se financia con ayuda de la cooperación española. Fuiste acusada formalmente de 5 cargos, entre ellos pertenencia a una organización ilegal y financiar el terrorismo. Pasaste 10 meses en una cárcel israelí. Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? Bueno, mucho mejor en relativo al problema personal que tuve con esta situación tan especial y que me llegó de repente y en shock, pero muy preocupada por la actual situación, que yo creo que es el tema más importante, más que yo misma, ¿no? Que es salvar vidas humanas y que esto pare, que tenga que venir alguien a decir basta ya, entremos en una rueda de negociaciones, miremos cómo podemos arreglarlo, pero no llevarnos por delante miles y miles de vidas, y eso es lo que más me preocupa ahora actualmente. ¿Cómo describirías la vida cotidiana en Gaza en cuanto al acceso al agua, los alimentos y los servicios básicos? Mirad, es que es verdad que este contexto y este problema lleva ya 75 años. No lo han arreglado desde el 48 y sigue sin arreglarse. No ha habido una comunidad internacional que haya impuesto un orden de decir, bueno, pues dos estados, como se pensó en un momento cuando hubo los acuerdos de Oslo. Entonces, se ha aislado totalmente a una comunidad muy joven, por cierto, son 2 millones de personas. Yo he vivido en Gaza 6 años, así que la conozco bastante bien. Entonces, la mitad, el 50% casi son menores de 17, 16 años. Por lo tanto, es una sociedad muy joven y ha estado llena de completo de que no se le dejaban, el agua no era potable, tenían muchas dificultades, tuvieron que poner máquinas para potabilizarla, la electricidad se la dan los israelíes, las entradas de las medicinas y para los hospitales de siempre, desde hace 7 años, es bajo control israelí. Por lo tanto, es un sometimiento
que mina diariamente, cada día, la vida de uno, ¿no? Tus hijos no tienen un futuro, si estudian no sabes dónde vas a ir, y ya sabéis cómo está la situación ahora de migración en Europa, que no se admite cualquiera. Entonces, el sufrimiento de años y años yo creo que ha dado como resultado esta explosión de que hay personas que lo van aguantando, como es su carácter, y otras que dicen que ya se acabó, que hay que explotarla. O acabamos, o negociamos, o llamamos la atención. ¿Ha sido una bestialidad? Vale. ¿La condenamos? Pues vale. Pero que yo me he dado cuenta de que esto ha explosionado toda la comunidad internacional. Sin embargo, llevamos no sé cuántas incursiones en Palestina, con todas las excursiones y las muertes, llevamos más de 15.000 o 20.000 muertos y eso no lo ha contado nadie. Cuando había lo del 2014, 2008, 2017, incursiones israelíes, nadie ponía gritos en el cielo. Entonces te das cuenta de que hay muertos muy valorados y otros infravalorados, y eso duele. Juana, duele cuando estás en una sociedad así. UNICEF ha avisado de que ya queda muy poca agua para la población y las familias que viven en Gaza. ¿Tú crees que esto es una limpieza étnica, como se ha llegado a decir? Hombre, tal y como nos están poniendo las cosas y como siguen, y también te voy a decir que en esta semana han matado aquí ya 40 personas, así que no es solamente en Gaza. Lo que pasa aquí es más suave y en zonas, pero vamos, sí. La situación en Gaza en cuanto al agua ha sido siempre muy difícil, muy complicada. Pues yo cuando vivía allí era muy difícil el agua potable. Entonces imagínate ahora, y más con 2 millones de personas. Entonces ahora no sé en qué condiciones. Yo he llegado a leer que la gente se está bebiendo el agua del mar. Imagínate en qué condiciones estará. Y en cuanto a alimentos, si se lo han cortado también, y medicinas. Y ahora estaban diciendo en la televisión, que lo estábamos viendo mi marido y yo, en que los hospitales están totalmente ya sin medicinas, entonces tienen muchos problemas, y no solo los heridos que vienen de los bombardeos, también tienen personas enfermas, personas que necesitan diálisis, de cáncer, infartos de corazón, alergia, los niños. Entonces toda esa gente va a ser un cúmulo de pérdidas enormes humanas. Entonces, como no lo paremos rápido, esto va a ser una auténtica sangría, además de la acumulación de una población toda en el sur, que es imposible, entonces de 2 millones de personas. Por lo tanto, esto si no lo paran, y esto es el llamamiento que estamos haciendo todos los que podemos y los que conocemos bien esta situación, para que la comunidad internacional diga basta ya, que por favor por lo menos salvar vidas humanas de un lado y de otro. Hay que parar este enfrentamiento tan duro. Pues Juana, nos quedamos con ese mensaje, desesperados. Hemos oído hoy a un palestino que vive aquí entre nosotros. Sí, le conozco yo. Decirnos que la población está desesperada, y ese llamamiento a que basta ya, ¿no? Decís. Pues gracias. Sí, es lo último que os diría, que hagáis todo lo posible por salvar vidas, que eso es lo que queremos todos. Y muchas gracias por darme voz y poder contaros estas cosillas. Pues muchísimas gracias a ti por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parece lo que cuenta? Escalofriante. Escalofriante. Bueno, lo primero, admirable, o sea, que esta señora, después de todo lo que vive y lo que ha pasado, sea capaz de mantener una sonrisa y hablar en un tono tan amable y tan suave, a mí me parece absolutamente increíble. Y a partir de ahí, pues eso, que sigue haciendo falta esa labor. Así que hoy creo que es la primera vez que he visto a alguien reclamando fondos y dando cuentas para hacer donaciones, porque va a hacer falta. Necesitan medios. Yo creo que es un testimonio particularmente valioso, lo mismo que el que hemos tenido con anterioridad, porque cuando hablamos de conflictos corremos el riesgo de irnos a las grandes declaraciones, lo digo en primera persona, apelando al derecho o apelando a los procesos de negociación entre Estados. Pero cuando vemos y ubicamos el conflicto con nombres y apellidos, con personas que tienen sus vidas,
unos aquí, alejados, pero tienen a su familia allí, otros allí y con unas expectativas realmente bueno, bien complejas, pues yo creo que ayudan desde la distancia a tomar conciencia de que este conflicto es un conflicto que nos interpela a todos, no solo por el riesgo, como se está señalando por parte de quienes saben de cómo saltan los conflictos y cómo impactan en las relaciones internacionales a muchísimos miles de kilómetros, no solo por eso, y no solo como, por lo que este conflicto puede tener de impacto en el precio de la energía o en otro tipo de circunstancias que nos impactan directamente en nuestro bolsillo. De una manera, me refiero a mucho más genérica, ¿no? Pero nos interpela porque no podemos aceptar que el uso de la fuerza se haga de manera indiscriminada y se haga conculcando los principios básicos de las sociedades civilizadas. Si en algo hemos avanzado en la comunidad internacional, apelaba Isabel a la comunidad internacional, es en habernos dotados de reglas. Si violamos esas reglas, si aceptamos que uno de los estados las viole de una manera tan burda y tan grosera, pierde, por supuesto, el pueblo palestino, pero pierde también la sociedad internacional y de eso nos beneficiamos o nos perjudicamos todos. Pues Isabel, si quieres añadir algo, y si no, vamos a buscar también el testimonio de la otra parte, ¿no? De un israelí que también han sufrido los ataques de Hamas, están sufriendo también lo suyo, y le damos la bienvenida ya a Shlomo Cohen. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, Shlomo Cohen es un empresario israelí que lleva viviendo en nuestro país unos 10 años. Ayer en Barcelona se concentraba junto a otras 500 personas para animar a su pueblo a resistir a los ataques de Hamas y también para reivindicar la liberación de los rehenes, de los prisioneros de Hamas. ¿Es así? Sí, cierto. Bueno, Shlomo, cuéntanos ¿qué pasó por la cabeza cuando visteis ese ataque atroz en ese concierto en Israel? Un concierto además por la paz en el que murieron muchísimas personas y de donde además se han llevado muchas personas también, ¿no? Presas. Sí. Casi 1.500 personas hasta ahora, de los que han sido encontrados y secuestrados. Lo que pasa en la cabeza en estos momentos es un pensamiento difícil. Por desgracia, nosotros como israelíes de naturaleza no somos ajenos a ataques terroristas. Nos ha afectado a todos de una manera u otra en algún momento de nuestras vidas, pero la magnitud y la crudeza de este ataque no tiene precedentes. O sea, estamos todavía aterrados, como veis en las imágenes, ha afectado a muchas personas que simplemente no forman parte de este conflicto ni de ninguno. Jóvenes que han ido de fiesta, familias en sus casas, familias enteras asesinadas, y como he dicho, todos estamos afectados de una manera u otra. Somos muy pocas personas, la población israelí no llega ni a 8 millones de personas, y al tener tantos heridos, muertos, secuestrados, nos ha afectado a todos. Shlomo, a mí me gustaría preguntarte y conocer tu opinión, qué es lo que tal vez se está criticando en esta mesa, ¿no? ¿Tú crees que es razonable que Netanyahu respondiese con la misma agresividad que jamás atacó en ese concierto a esos paisanos tuyos israelíes? El pueblo israelí está, yo creo, por el conocimiento que tengo con la gente que conozco aquí y en Israel, y de los amigos y conocidos palestinos que tengo,
que todos están hartos de actos de este tipo, no sirven ningún propósito, no avanza, no sirve ningún avance en ningún proceso hacia la paz, hacia el bienestar como se merece cualquier ser humano en el año 2023 de vivir su vida. Es un conflicto que va tras muchos años y que por desgracia no vemos a su final, y quiero decir que deseamos que no sean ningunos afectados más en ninguna de las partes y que ojalá se acabará pronto. ¿Cómo os sentís aquí en España? ¿Tenéis miedo a sufrir algún ataque? Hemos visto cómo a un profesor en Francia acababan con su vida, también el Museo Louvre también se tuvo que cerrar por una amenaza terrorista. ¿Os sentís con miedo? No nos queda otra menos contar con las fuerzas nacionales de los cuerpos de seguridad de España. Creemos que hacen su trabajo en colaboración con los cuerpos de inteligencia de Israel para el mismo propósito, o sea, para que no habrán más afectados. Sentirnos seguros. Nos sentimos mucho más seguros que nuestros paisanos que siguen ahí, eso seguro. ¿Crees que va a ser brevemente, porque no tenemos ya muchos minutos, pero es posible la coexistencia entre israelíes y palestinos? ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Que los líderes tomarán la acción para avanzar y a favor, mejor dicho, a favor del bienestar de la gente que está en la calle, que trabaja para ganarse la vida, que tienen sus familias, que quieren vivir como la gente que vive, bueno, en España es el mejor ejemplo que puedo dar, vivir tranquilamente. Y no tener preocupaciones de esta magnitud. Shlomo, un placer. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, pero no sé, ¿qué os ha parecido las palabras de Shlomo, un israelí que parece que tampoco busca la guerra, ¿no? Está claro. Me hubiera gustado escuchar de él un pronunciamiento más contundente acerca de la vulneración por parte de Israel del principio de proporcionalidad. Y sobre todo, yo diría que se equivocaría el pueblo israelí si pensara que las muestras de solidaridad y de reconocimiento a su derecho a la legítima defensa fueran interpretadas como un cheque en blanco para acabar con el pueblo palestino. Y lo mismo que no todo el pueblo palestino es Hamás, obviamente confío, y estoy segura de ello, de que no todos los israelíes son Netanyahu. Isabel. Bueno, evidentemente hace unos meses además tenemos todavía las imágenes de las grandes protestas contra el gobierno de Netanyahu. Quiero decir, evidentemente no todos los israelíes son Netanyahu ni piensan como Netanyahu y todo su gobierno. Juan, brevemente. Pues yo me quedo con Daniel Barenboim, músico judío, que dice que hay que tratar a los seres humanos como seres humanos y que cuando los animalizamos, pues perdemos todos. Pues nos quedamos con esas palabras. Muchísimas gracias a los tres, gracias, y a todos ustedes gracias también por su compañía, por acompañarnos en esta reflexión sobre el conflicto. Les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós.